De la mañana seguimos en relación al tema que hablábamos al inicio, de la discusión a propósito de la reforma jubilatoria. Fueron semanas intensas para la coalición de gobierno. Hemos informado desde aquí todas las negociaciones que hubo al respecto y los cruces entre distintos integrantes de la coalición. Primero fueron las objeciones de Cabildo Abierto al proyecto y después el tiempo que pidió el Partido Colorado también para presentar sus propias propuestas. Finalmente hubo humo multicolor, como se ha dicho por allí, y ahora se está votando precisamente en la Cámara de Diputados, pero para ver cómo se ha visto esto por parte de uno de los socios de la coalición es que estamos en compañía del expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Empezando el agua, ¿eh? ¿Ya empezó el agua? Empezó el agüita. Bien, 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 bien. Estamos saliendo de la humedad y empezando con el agua, de verdad. Vale el apunte entonces para los que estén saliendo de la casa. ¿Cómo hay que evaluar este paso que da la coalición? ¿Sale fortalecida o perforada por cómo se dio esta discusión? Mira, yo creo que es muy claro de que la coalición, aún con grandes dificultades para llegar a un acuerdo, dificultades previsibles en un tema que en cualquier lugar del mundo hoy es un asunto de debate fuerte, la coalición sale bien. Está encarando los temas de fondo, más allá de los de coyuntura, como es el tema de seguridad social, como es el tema de educación. Siempre se podrá decir, se pueden encarar de otro modo, sí, pero se está haciendo y creo que eso es lo importante. ¿Que tuvimos dificultades, que tuvimos diferencias? Sí, son notorias porque habíamos llegado a un acuerdo en octubre, ¿no? Después llegamos a otro acuerdo en diciembre en el Senado y siempre aparecían objeciones al día siguiente. Bueno, pero finalmente se llegó a un proyecto de ley que marca un avance. Yo diría que nadie que mire de buena fe el tema podrá negar que hay la necesidad de hacer algo. Y creo que no lo discute nadie. Por ejemplo, un economista vinculado al frente, como es el economista de Bodone, en el último búsqueda hace un análisis muy técnico del tema y creo que nadie puede discutir eso. Ahora, podemos hacerlo de un modo, podemos hacerlo del otro. Además, esta es una reforma muy gradual, ¿no? Y nadie está conforme 100%. El gradualismo de esta reforma, se le podrá decir lo que se quiera, ¿no? Pero no que no sea gradual. Estamos hablando de que 65 años, el primer uruguayo que le van a pedir 65 años, va a ser dentro de 4 gobiernos y 4 mundiales, como se suele decir. O sea, todo aquel que está arriba de haber nacido en el 73 no le llega. De modo que a mí me parece que es una reforma gradual que le pone un horizonte al tema, que establece un principio de convergencia que era imprescindible en algún momento comenzar, que establece un complemento solidario que puede llegar al 20-40% de las jubilaciones más bajas, establece también la jubilación, el trabajo voluntario en jubilación, en fin, una serie de medidas luego parciales que se pueden evaluar. Pero en todo caso me parece que es un avance y que son las cosas que le dan a los países estabilidad, seriedad. Ese es el gran punto, ¿no? Ustedes hace un rato estaban ahí con Argentina. Yo creo que Argentina es el modelo en esta materia de lo que no hay que hacer. Porque a nosotros nos pasa una cosa, que es las consecuencias defectuosas de la virtud. Y es que en el fondo ningún uruguayo piensa que el Estado le va a dejar de pagar, ¿no? Entonces uno le dice, no, pero mirá que el sistema se desfinancia. Bueno, sí, no, pero a mí me van a pagar, ¿no? Y es verdad, porque por algo el sistema hoy no se basa en los aportes. Los aportes apenas pasan, no llegan a apenas un tercio y pico. Hay 2.000 millones, 2.500 millones de dólares que de un modo u otro el Estado contribuye a la seguridad social, los 6 puntos del IVA, etcétera. Este es un sistema que por sí mismo no está financiado, por sí mismo no está financiado. Requiere el aporte impositivo y eso está bien, porque ha sido parte de la estabilidad del país. Pero ¿qué pasa? Cuando los sistemas se desfinancian, bueno, eso repercute en el déficit. Entonces, o es de un lado o es del otro. O me pagan salteado o me lo cobran en inflación, como pasa en Argentina.
en que los jubilados cobran, sí, pero con una carrera de precios y salarios en la cual llegan siempre tarde. Entonces, me parece que esto es un avance importante. El Frente se pasó todo el periodo pasado diciéndolo, todos recordamos especialmente al ministro Astori, pero no faltó mi colega Mujica también, que habló hasta de las edades en algún momento. Pero entonces yo creo que esto es un aspecto importante, un avance importante, y que refuerza el concepto no solo de seguridad social, sino de sostenibilidad del sistema y de la economía del país. Yo le preguntaba al inicio por cómo salía la coalición parada al respecto, porque hace algunas semanas habíamos tenido juntos al diputado del Partido Independiente, Iván Posada, y al diputado colorado, Conrado Rodríguez, y ambos coincidían en que la forma en la que había negociado, aún logrando acuerdos a posteriori por parte de Cabildo Abierto, implicaba no haber cumplido sus acuerdos. Y eso parece ser un precedente importante de cara a cómo sigue la coalición de ahora en más. Eso es un hecho. Eso es un hecho porque el 17 de octubre habíamos hecho un acuerdo delante del presidente de la República y salimos todos a la puerta de la Casa de Gobierno a decirlo. Y a la semana siguiente ya estaban cuestionando los diputados de Cabildo lo que habían acordado la semana antes. Esto es un hecho, digo, no se trata hoy de hacer ninguna acusación, es un hecho objetivo, como también lo fue que se llegó luego a un acuerdo en el Senado. Es un hecho que no cumplieron con su palabra. Todo eso fue un episodio que a nosotros no nos dejó naturalmente un sabor agradable, pero en la política uno sabe que los resultados nunca son absolutos, que son avances relativos, esa es la democracia y que hay que mirar adelante. Uno no puede detenerse en enojos circunstanciales o en debates circunstanciales para no perder la gran línea. De modo que, bueno, en eso estamos. Usted había dicho, referido a esa polémica con Cabildo, había usado una frase histórica que era ¿hasta cuándo Catilina va a abusar de nuestra paciencia?, refiriéndose a un episodio de la política romana, ¿no? Y eso fue respondido por Manini Ríos, que también es otro afecto a la historia. Vamos a recordar lo que dijo Manini Ríos, a ver qué le dijo. ¿Ustedes quieren hacerme pelear con Manini de cualquier manera? Para una redefinición. Sanguinetti, a quien respeto por su trayectoria, por supuesto, utilizó una frase que para mí no fue muy feliz. Evocó a un senador romano que acusaba a un personaje de la época, en las famosas Catilinarias, al senador Cicerón, que dijo: ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?, insinuando que nosotros estamos abusando de su paciencia. Yo creo que ahí el señor presidente se equivocó en utilizar ese ejemplo, y sobre todo un ejemplo que yo no sé si él, que por supuesto es muy conocedor de la historia, lo hizo tal vez intencionalmente o lo traicionó el subconsciente, porque ese personaje Catilina cayó en desgracia en la política romana, en buena medida por un proyecto de ley de él, que tuvo el apoyo de Julio César, ni más ni menos, de el perdón de las deudas a la plebe romana, que estaba tremendamente endeudada con los prestamistas de la época, además de un proyecto de reparto de tierras. Y Cicerón, a quien evoca el presidente de la República para pegarle a Cabildo Abierto ahora, Cicerón era el abogado defensor de los prestamistas romanos. Creo que al menos no fue feliz el ejemplo que pone en este tema, en este momento del Uruguay, en el cual claramente el proyecto más importante que está en la vuelta es el de la reestructura de las deudas de las personas físicas. Catilina después termina mal por una conjura, etc. No me quiero poner del lado de Catilina, pero por lo menos él sí se puso del lado de Cicerón, ¿no? Bueno, claramente me parece que no fue lo más apropiado ese ejemplo. Hubo esas fricciones, creo que es parte de esa política partidaria que nosotros estamos diciendo hace rato no le sirve al Uruguay, que uno le pega al otro porque la idea la tuvo él y no la tuve yo, que uno esté buscando en la cancha chica ciertas victorias pírricas y parciales que no conducen a nada. Lo trató de Cicerón. Mire, yo no nombré a Catilina, eso es una construcción psicológica de él. Yo lo único que dije es, se nos está agotando la paciencia. ¿No? O sea, no usé siquiera la frase de Cicerón, simplemente dije eso. O sea que toda esta arenga está fuera de lugar y fuera de enfoque. Los hechos son los objetivos.
El 17 de octubre salimos a la puerta de la Casa de Gobierno. Y él dijo, nuestros puntos de vista se han contemplado. Recuerdo exactamente la palabra que usó, contemplado. Y al día siguiente estaban todos los diputados de él, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, objetando todo lo que se había acordado. Bueno, luego pasó en diciembre y por eso yo dije, se nos está agotando la paciencia. Lo de Cicerone, Catilina y todo lo demás corre por cuenta del senador, porque yo no nombré. En todo caso tampoco me pone, es denigrante que me compare con el gran republicano, ¿no? Y en relación entonces a cómo se terminan dando estas negociaciones, ¿Cabildo Abierto sigue siendo un socio en el cual confiar a la hora de construir acuerdos para adelante? Mire, que es un socio trabajoso, es verdad. ¿Por qué? Bueno, porque siempre está tratando de mostrar puntos de vista diferentes. Y bueno, y allí está, para eso está la política. Una coalición siempre es difícil. Obviamente vinimos desde pensamientos distintos. Nosotros venimos desde nuestro estado ballista, por usar esa expresión que para bien o para cuestionarla tanto se usa. Esa es nuestra visión desde el estado ballista, el liberal, socialdemócrata si se quiere, y así miramos las cosas. ¿Y de dónde diría que viene Cabildo Abierto? Y Cabildo Abierto es un partido nuevo, no tiene una tradición ideológica que uno pueda imaginar. Tiene, sí, estar muy referido a la persona del hoy senador Manini, de modo que viene de un pensamiento que tiene matices diferenciales con nosotros. En otros sí coincidimos, en las visiones históricas, ¿no? ¿Verdad? En algunas coincidimos, en otras no. Cuando se da la conversación entre el presidente de la República y el senador, ¿perdón? Cuando se da la conversación entre el presidente de la República y el senador Manini, que termina en el acuerdo de bajar los años para la tasa de reemplazo, fue bastante sorpresivo para casi todo el mundo. Sin embargo, el ministro Mieres dijo que tanto él como usted sabían de estas conversaciones y de este acuerdo. ¿Cómo fue ese traslado de información del presidente hacia ustedes? Bueno, mire, la coalición no tiene un órgano de debate y resolución. Como consecuencia, las resoluciones, los acuerdos se logran principalmente en el Parlamento y en algunos momentos directamente aparece el presidente o los ministros. De modo que es un mecanismo, si se quiere, poco formal o con canales no formales. En este caso, el general Manini le fue a hacer un planteamiento al presidente, el presidente lo consideró, le hizo una propuesta, esperó una respuesta y nos fue informando, digamos, a los demás socios. Caso del ministro Mieres, que estaba en Europa en ese momento, y caso mío, que yo a mi vez trasladaba al partido. ¿Pero fue una información directa o pudo consultarle algo? No, fue telefónico. Claro, pero lo que le pregunto es si hubo chance de negociar o simplemente él tomó la decisión por su... No, la hubo, tanto que es notorio, porque cuando al final el presidente me informó de alguna propuesta que había hecho él, que me parecían sensatas, la trasladé a mi partido, parecían sensatas, ¿no? Pero luego al final se resuelve de otro modo. Entonces, eso nos puso en una situación distinta. Yo también trasladé a mi partido y nadie estuvo de acuerdo. Entonces, lo llamé al presidente y le dije, mira, presidente, en este caso no hay acuerdo. Pensamos que esto requiere algunas otras resoluciones para equilibrar, digamos así, el debate. Y yo creo que así fue, y creo que lo que importa es lo grueso, lo que importa es lo importante, que el país avance, que no eluda los temas, que no tengamos la debilidad, yo diría, intelectual y política de no asumir estos temas pensando en costos, ¿no? Entonces, en esto estamos respondiendo, vuelvo a decir, a una reiterada apreciación de las principales figuras del Frente Amplio durante el gobierno pasado. Sanguinetti, recién usted mencionaba a la sustentabilidad del sistema jubilatorio en nuestro país como una de las grandes razones para impulsar esta reforma.
Pero si nos centramos en lo que informó la comisión de expertos, ese no es el único motivo para impulsar esta reforma. También está el desafío demográfico, lo que implica un problema que va a llegar a nuestro país en muy poco tiempo, que supone que un grupo mucho más reducido de trabajadores va a tener que financiar las jubilaciones de un grupo mucho más amplio de jubilados. Esto va a pasar en muy poco tiempo. Y si miramos datos de cómo están los trabajadores del futuro, que son los estudiantes de hoy, es muy preocupante porque 7 de cada 10 estudiantes no terminan el liceo. Entonces es necesario para el Estado, está obligado, digamos, el Estado a destinar fondos para impulsar políticas que ayuden al desarrollo de capital humano en adolescentes y en primeras infancias, donde, por cierto, la pobreza es casi entre un 10 y un 15% mayor a la de los jubilados. Saldain explicó que en este sentido, para atender el desafío demográfico, era importante centrarnos en lo que va a ahorrar, en lo que iba a ahorrar esta reforma, que iba a ser un 2.5% del PBI, cerca de 1.500 millones de dólares. Pero Cabildo Abierto propuso unos cambios que le quitaron a este ahorro 300 millones de dólares para destinarlo a los jubilados, no para destinarlo al objetivo de pensar en los desafíos demográficos. Y el Partido Colorado hizo lo mismo. En lugar de pensar en los desafíos demográficos, pensó de nuevo en liberar más fondos para los jubilados del futuro. En menor medida, no fueron 300 millones de dólares, fueron 100. Pero al ahorro de Saldain destinado a primeras infancias o al gasto en protección social de infantes, adolescentes y cuidados, se le quitaron 400 millones de dólares al año para los jubilados del futuro. Yo le pregunté a Schipani cuando estuvo acá si mejorar la situación de los jubilados del futuro era tener una mejor reforma. Y él me dijo que sí. ¿Es eso la clave, mejorar la situación de los jubilados del futuro para el Partido Colorado, o atender también el desafío demográfico? Pero mire, en cuanto al tema de la primera infancia que usted plantea, el Partido Colorado ha sido muy rotundo en la historia y en el presente. Usted recordará que en la última rendición de cuentas propusimos destinar 50 millones de dólares más para fortalecer el sistema de una partida excepcional, no es el sistema CAIF que creamos nosotros en nuestra primera presidencia. De modo que son dos cosas distintas y son dos preocupaciones constantes. Acá estamos discutiendo seguridad social y jubilaciones. No estamos discutiendo todo el resto. No, bueno, estábamos hablando de generar un ahorro para... Podría discutirse todo, pero no se lo está haciendo. Ya ve lo difícil que es nomás hacerlo con las jubilaciones como para que nos introduzcamos en todo. Y vuelvo al tema. Ahí está también el tema del presupuesto general. Porque vuelvo a decir, si hay 6 puntos del IVA destinados a esto y hay algo así como 2.500 millones de dólares que de un modo u otro el Estado con impuestos se está poniendo a la seguridad social, es un tema clave la financiación. Ahora, vuelvo a decir, la visión equilibrada del tema demográfico, tanto la tenemos que pruebas al canto. Acabo de decirle cuál fue nuestra preocupación y un condicionamiento fundamental en la última reforma. Es bien distinto, igual 50 millones en una partida de la rendición de cuentas, a quitarle al ahorro que tenía previsto esta reforma jubilatoria de 400. Ahora tenemos 400 al año, 400 millones de dólares al año menos para destinar a otros objetivos del presupuesto en protección social. Bueno, pero en definitiva lo que importa es el presupuesto general. Lo que importa es no es saco de acá y pongo de allá, saco de acá y pongo de allá. Lo que importa es el equilibrio general. El Estado hace un enorme esfuerzo en materia de seguridad social. Feliz, este es un país que a su vez el 80% del gasto público es gasto social, felizmente. Y eso creo que es lo que le ha dado estabilidad al país. Entonces, en este caso lo que se trataba de poner un horizonte cierto en materia del sistema de, digamos, jubilatorio. Bueno, sí. ¿No se resuelve todo? No. Yo oigo voces, ¿no? Por ejemplo, del Frente Amplio, que dicen, no, porque no se trata todo, ¿no? Y dicen, bueno, y no se toca, ¿por qué no se agrega la financiación? Bueno, está bien. En ese caso digan qué impuestos más quieren. Porque vuelvo a decir, si ya tenemos más de 2.500 millones de dólares afectados a este tema, ¿cuántos más impuestos quieren? Pero eso sería hablarlo en una visión más macro. Bueno, ahí está el tema. Porque si nos centramos exclusivamente en lo que le damos a los jubilados para sacarle a los niños... Eso nos llevaría al equilibrio de la sociedad, porque también el sistema impositivo es elevado en el Uruguay,
es muy elevado en el Uruguay, la presión fiscal es grande, y llega un momento que se produce una parálisis del sistema o un detenimiento del sistema económico y como consecuencia del empleo. De modo que me parece que lo que hay que tener es una visión equilibrada del Estado. Y en este caso se enfocó en este tema, que era imprescindible, sigue siendo imprescindible y había que hacerlo. ¿Cambiamos de tema? Sí, cómo no. ¿Quiere hablar del gol de la joya? Bueno, ¿quiere hablar? ¿Fue a ver la película de 1985 o lo llevo al pasado? No, no la vi. ¿No la vio? No, no la vi. Porque inevitablemente uno, por lo menos para mí, ¿no? Reconstruye, sabe, ¿no? El juicio de las juntas que se hizo en Argentina en el gobierno de Alfonsín. Uno piensa, bueno, pienso que usted se siente cercano a Alfonsín, ¿no? Ideológicamente. Por lo menos una gran afinidad personal. Claro, exacto. Bueno, él fue por ese camino, Uruguay fue por otro. Sí, y Brasil fue por otro y Chile fue por otro. Todos fueron por otro. Es decir, ¿por qué? Porque los procesos políticos y las dictaduras fueron todas distintas, ¿no? Y las consecuencias fueron todas distintas. Y mi querido amigo Raúl Alfonsín fue por eso el juicio focal hacia las juntas, que era algo muy definido y claro y concreto, porque era esa junta, digamos, ¿no? Pero luego, desgraciadamente, tuvo sublevaciones militares. Es cierto. Muy grandes, los famosos carapintadas. Tuvo que aceptar, y me cuenta lo que le dolió, una ley de punto final, una ley de obediencia debida. O sea que progresivamente aquello que era, digamos, el juicio, se limitó, digamos así, a esa junta, y luego tuvo que aceptar en aquel momento esas otras leyes. ¿Por qué? Por las sublevaciones militares. Y eso le costó a Alfonsín y a la Argentina algo muy grave, de inestabilidad económica y de inestabilidad social, a tal punto que lo llevó a que Raúl no pudo terminar el gobierno. Era una situación de algún modo parecida a la que se está viviendo ahora en la Argentina, ¿no? De algún modo. Y fue tremendo, es decir, le generó, no pudo terminar un gobierno democrático, limpio como el de él, no pudo terminar por el desajuste económico. Ahora sí, desajuste económico que fue consecuencia también de la formidable inestabilidad que generaron los constantes debates. Entonces, los procesos de transición son siempre difíciles, ¿no? Sin duda. Y son cada uno particular. El nuestro, bueno, podemos discutir muchas cosas, pero que el país, a partir del 1 de marzo del 85, tuvieron todos los derechos asegurados, no hay duda. Todos los derechos humanos asegurados también. Que funcionó la libertad de prensa. Y que no tuvimos disturbios ni reventones de ese tipo, ni tuvimos que aceptar, como aceptó Chile. Chile tuvo que aceptar que el dictador siguiera de comandante en jefe. Fíjese, ¿no? Y lo tuvieron que aceptar los socialistas y los demócratas cristianos. Pero no tuvimos ese juicio que quedó, bueno, al punto que es un símbolo, ¿no? No hubo ese juicio que fue simbólico en la Argentina, pero también extraordinariamente polémico, como le digo. A tal punto de que la película esta ha sido muy discutida por los radicales, justamente. Y porque minimiza un poco a Alfonsín en su rol. Sí, y omite a Menem, porque también omite los indultos posteriores. Sí. Porque si miramos el proceso de salida, hay que mirarlo en todo su conjunto. Pero yo le quería preguntar, a la luz de, bueno, pensé que la habría visto, ¿no? Porque la vio casi todo el mundo, pero si le hacía replantearse o pensar en las decisiones que tomó. No, primero la historia, replanteársela ex post, bueno, es un ejercicio intelectual. Lo importante es mirar los hechos. Y la pregunta es, ¿el Uruguay hizo una transición pacífica, sí o no? Pero la seriedad las arrastramos, ¿no? Perdón. Pero además hubo una opinión pública. Porque cuando empezó el tema de los eventuales juicios y nació aquella ley de caducidad, que no propusimos nosotros, la propuso el Partido Nacional en aquel momento, y se impugnó y se votó. Y 60-40 o algo así, la ciudadanía lo aprobó.
Y uno dice que estaban de acuerdo con la dictadura, eran proclives a los militares. No, estaban plebiscitando un cambio en paz. Es decir, estaban privilegiando el gran factor que era, a partir de ahora, tener paz, tener estabilidad, tener los derechos humanos asegurados, a partir de ahora. Y no estar en vilo, como estuvo desgraciadamente la Argentina, con todos los derechos en vilo y con un gobierno democrático, como digo, que apenas que no pudo ni siquiera terminar. Entonces, 20 años después, en la misma elección en la cual se elegía a un ex Tupamaro, digamos, o a un ex guerrillero como Pepe Mujica en la presidencia, se volvió a ratificar esa ley. Quiere decir que ha habido un acompañamiento de la ciudadanía hacia lo que es ese proceso de paz. Y vuelvo a decir, lo importante son los resultados. Y el resultado ha sido que este país se democratizó, que hemos gobernado todos los partidos frentistas, blancos y colorados, ahora una coalición. Y eso me parece que es el gran tema. Cuando uno lo mira en perspectiva histórica, es una transición, si se quiere, bastante más feliz que la de Chile, bastante más feliz que la de Argentina, y muy distinta a la brasilera, porque en Brasil ni se discutió el tema. Y cada vez que se quiso discutir el tema del pasado, pero ni se discutió, diría yo, básicamente se miró hacia adelante de un modo muy particular, muy a la brasileña. Hay una herida igual que no cierra, que son los casi 200 desaparecidos. Perdón. Que hay una herida que aún no cierra, que son las casi 200 personas desaparecidas. Sí, desgraciadamente, que continúan, ¿no? las secuelas ahí están, son tremendas y es consecuencia de un proceso de violencia que el país sufrió. Y esa es la gran lección. Esa es la gran lección. Cuidemos la democracia, cuidemos el debate. No a la violencia, porque la violencia trae más violencia. El país sufrió mucho por la violencia. Y hubo primero la violencia guerrillera, después hubo la violencia militar, caímos en el terrorismo, perdimos la democracia. Entonces, me parece que lo que importa es eso. Lo que importa es eso, el cuidar una democracia. Miren la crisis que hay hoy en la democracia en todo el mundo occidental, diría yo. Y en América Latina ni hablar, ¿no es verdad? Y bueno, nosotros tenemos una democracia que funciona, cuidémosla. Hay un proyecto en el Parlamento en este momento que se está discutiendo que habla justamente de la liberación de las personas presas mayores de 65 años. Hay otras propuestas para hacerlo mayores de 70, que se ha cuestionado mucho a Cabildo Abierto por este proyecto, pensando que está dirigido a los militares presos en Domingo Arena. ¿Usted cómo lo ve? Mire, yo creo que Cabildo Abierto se equivoca cuando hace esos planteos maximalistas y los enfoca con relación a los militares. Yo no creo que a los militares haya que aplicarle ningún régimen distinto que a los civiles. Y los regímenes de prisión domiciliaria que existen en el mundo entero y que toman en cuenta siempre la edad, bueno, hay que aplicarlos. Si hay que cambiar algo del actual, cambiémoslo, pero no para los militares, sino como un régimen general. ¿Y usted cree que Cabildo lo hizo pensando en los militares? Mire, creo que introduce un debate distorsionado. Porque entonces uno dice, ¿vas a votar a favor o en contra de los militares? No, yo no voy a votar ni a favor ni en contra de los militares. Voy a votar a favor de un sistema de prisión domiciliaria que en una sociedad democrática, liberal y humanista que no toma las cárceles como un instrumento de venganza o de revancha, sino como lo que es, cuando no hay peligrosidad, asume esos sistemas y está en todas partes del mundo, digamos, ¿no? En la Argentina mismo, la mayoría de los militares están todos en la casa, en la Argentina, casi todos, o todos. Acá había muchos no también. sé si hay presos. Pero el tema no es el enfoque militar, el enfoque es el sistema de prisión domiciliaria general. Y en ese caso, nosotros no nos negamos a discutirlo de ninguna manera. En un enfoque general. No es pensando a que a este le va a beneficiar o al otro perjudicar. Estábamos hablando en parte de cómo se dio la salida del golpe de Estado. Usted aludía a cómo entramos en él. Estamos cumpliendo 50 años de aquel momento. Se cumplen 50 años de junio del 73 ahora y ya pasamos por febrero del 73, los 50 años. Usted publicó, de hecho, un pequeño libro al respecto recientemente. Pero también dio que hablar y no quería dejar de conversarlo con usted. Otro de sus libros, un libro que publicó en 2017, El cronista y la historia. Es una serie de crónicas que
que usted fue escribiendo como parte de su carrera de periodista y donde incluye lo que fue el reportaje al golpe de Estado, la crónica íntima del golpe de Estado, una serie de columnas que usted publicó en Argentina, en México, en Brasil, y ahí llamó la atención un fragmento concreto de una de sus columnas que publicó en julio del 73, en la cual, según en Fácil Desviarse, el periodista Diego Sass le había llamado la atención que usted modificara sutilmente un párrafo en el que se abordaba una cuestión fundamental de febrero del 73, que era, digamos, cuál había sido la actitud en relación a Bordaberry. En la crónica original, allí lo estamos viendo, que se publicó en La Opinión de Argentina, usted relata una conversación que había tenido con el entonces presidente Juan María Bordaberry, en la cual usted le plantea que como amigo le planteaba, no como político, como amigo le planteaba que creía que solo le quedaba renunciar, que de lo contrario iba a vegetar en la presidencia. Y sin embargo, cuando usted recoge en el 2017, en El Cronista y la Historia, esa columna, el párrafo aparece sutilmente modificado, pero termina teniendo otra significación, porque usted ahí le dice, o supuestamente le dice, que nunca le iba a pedir la renuncia, como integrante de un partido político que nunca le pedirá la renuncia, que se preguntaba si no creía que de no renunciar iba a vegetar en la presidencia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué cambió? Muy claro y muy sencillo. Primero, se ha discutido mucho esas crónicas mías, desde enfoques diversos. De gente que no entiende que era un enfoque periodístico. Porque algunos me piden, ¿cómo? Un panfleto. No era un panfleto. Yo soy periodista, he sido toda mi vida, sigue siéndolo. Y esa es una crónica que pretendió ser una crónica. No era un alegato de un opositor. Ahí había dos Sanguinetti, ¿no? El Sanguinetti que hacía el reportaje y el Sanguinetti que era un actor político que estaba en esa conversación con vos. Bueno, eso me pasa siempre. Sí, claro, Nicolás. Eso me pasa siempre, ¿no? Soy periodista y soy político. Pero eso en primer lugar como enfoque general. En segundo lugar, en ese asunto, mire, usted podrá creerme o no, pero yo le digo la verdad que no sé qué pasó. ¿Por qué? Porque años después yo no me basé en ningún, para publicar eso, en ninguna de las publicaciones del exterior, que creo que tenía una sola o dos con una fotocopia. Me basé en el original que tenía. Y ahí hay esa diferencia. Sí, efectivamente, hay una diferencia. Pero en todo caso no cambia nada. Bueno, no, pero perdón, déjeme, no cambia nada de sustancia. Primero, lo que cuento allí es que le dije al presidente Bordaberry en aquel momento, no te hablo como representante de un partido, no te hablo como político, simplemente te hago una reflexión como amigo. Eso está claro y es igual en las dos versiones. Que eso es lo que importa, que no fue un pedido formal político, eso está claro. Entonces, eso es incuestionable, ¿no? Eso es incuestionable, es decir, lo que importa es eso, la naturaleza de la conversación. Y en la conversación, es decir, yo lo que le dije fue, mirá, a esta altura habían pasado episodios muy importantes, nosotros habíamos apoyado todo el tiempo al presidente, lo habíamos hecho nosotros, lo habíamos hecho sectores blancos importantes también, el sector de Heber, el sector del herrerismo, el Partido Nacional Independiente. En ese momento estábamos llegando a un presidente que estaba ya prácticamente desautorizado. Y entonces yo le dije, bueno, como amigo pensá esto, creo que lo único que te queda es esto. Bueno, claro, pero él pensó que no y hizo lo que hizo. Pero cambiar no cambia nada, no cambia nada. Ahora, buscarle 5 patas al gato siempre se puede. No, bueno, lo que pasa, a ver, el momento histórico, o sea, la conversación que usted está relatando... En todo caso son mis dichos, sí, ¿no, verdad? Y yo lo vuelvo a relatar de los dos modos, si usted quiere. Porque... Pero ¿no le parece que hay... a la luz de cómo se ha dado la discusión a propósito de cómo se retoma febrero ahora y cómo son las responsabilidades y, digamos, siquiera lo que implicaba el apoyo a Bordaberry, que yo no estoy poniendo en duda que haya sucedido, porque usted fue de los pocos que estuvo ahí, digamos, los ballistas que estuvieron ahí al lado de Bordaberry en los episodios de febrero. Eso no todo el tiempo, no está en duda. Por lo mismo que... Pero ¿no le parece que hay una diferencia en cómo se ha retomado febrero ahora en el hecho de decirle, creo que tenés que renunciar, a decirle... que pertenecís a un partido que nunca le va a pedir la renuncia y que le preguntás si en caso de que renuncie... Las dos cosas son coincidentes, absolutamente coincidentes.
Porque yo le digo, no te pido la renuncia como político. En la otra versión digo, nunca te lo hubiera pedido como partido. Y es verdad, porque los hechos dicen que el partido no le pidió la renuncia, al revés, la apoyó. Y eso es lo fundamental. Ahora, ¿en qué cambia? No cambia nada. No cambia nada. En el concepto no cambia nada. El telón de fondo era, en ese momento, y porque era importante la aclaración de que como político no le estaba pidiendo la renuncia, era porque estaba la discusión a propósito de qué pasaba si Bordaberry salía del poder. Zapelli había dicho, el vicepresidente, que solo iba a asumir en caso de que Bordaberry renunciara voluntariamente. Entonces, la conversación que usted tuvo y que relató en julio de aquel año con él tenía sentido. Era, de alguna forma, creo que tenés que renunciar, entonces él renunciaba voluntariamente y asumía Zapelli. No era sacarlo del poder. Eso podía haber sido. El hecho de poner el foco en que nunca le pediría la renuncia, que si uno toma los textos publicados, no sé este texto que usted encontró... No importa, pero es coincidente, mi amigo. Es absolutamente coincidente. No me explico cómo no se da cuenta usted. Yo le estoy diciendo... La pregunta es por qué termina cambiado un texto y el otro y termina de alguna forma... Yo ya se lo expliqué. Si quiere que le dé una explicación, no la tengo. Le vuelvo a decir, me basé en el original y fuera eso. Pero vuelvo a decir... Esos originales sí los bueno, tienen, pero perdone un poquito. Déjeme hablar. Si hubiera una contradicción, estoy de acuerdo con usted. Si hubiera una contradicción. Porque yo en ese momento le estoy pidiendo la renuncia como político. No, le estoy diciendo ni como político, ni como miembro de un partido. No te estoy pidiendo la renuncia. El otro agregado es un partido que nunca te hubiera pedido la renuncia porque nunca se le pide a un presidente democrático. ¿Dónde está la contradicción? Es lo mismo, es una aclaración, es un refuerzo de la misma opinión. Lo que estábamos hablando era una eventual renuncia voluntaria cuando ya el presidente había perdido posiciones e iba a una negociación en Boisolanza totalmente, digamos, desnudo de fuerza. Ahora, porque ya habían ocurrido esos episodios. Pero lo importante, y eso me parece muy importante de febrero, ya que se habla, es el apoyo incuestionable de todos los partidos de izquierda al golpe de Estado. Que ese es el gran debate. Ese es el gran debate, porque también eso merece una reflexión. Está bien. Es muy importante esto. El Partido Comunista hizo punta, el Partido Demócrata Cristiano hizo punta. Basta ver, si ustedes ven hoy, como me pasó ahora cuando repasé el diario Ahora, que era el vocero demócrata cristiano, uno se asombra de lo que era el golpismo. Yo mismo lo escribí y lo publiqué ahora en eso. Los golpistas de izquierda, tuvimos unos debates muy fuertes, porque yo le decía, ustedes son golpistas y se pretenden de izquierda. O sea, aquel fue un momento muy particular. Nosotros estuvimos, sí, defendiendo lo que era la institucionalidad más allá del gobierno, es decir, eso es lo que es la responsabilidad cívica que teníamos y que desgraciadamente, ni el Partido Demócrata Cristiano, ni el Partido Comunista, ni el Frente como tal, impugnó la irrupción militar, al revés. Les parecía que los comunicados 4 y 7 eran el comienzo de un debate nacional en que, porque la tesis era reiterada, el tema no es un debate entre el poder civil y el poder militar. ¿Y hay resistencia a la izquierda actual? Es un debate, entre oligarquía y pueblo. Y en el pueblo caben los militares honestos, tal y que cual. Es decir, ese fue el gran debate. Igual cuando, perdón, ¿no? Pero tiene que ver, cuando usted dice nosotros lo apoyamos, cuando Bordaberry llamó a la plaza no fue nadie, digamos, ¿no? ¿Lo qué? Perdón. No, que usted dice, teníamos a la izquierda apoyando el golpe. Sí. Y teníamos a la Armada atrincherada en la Ciudad Vieja. Cuando Bordaberry llama a la Plaza Independencia a apoyarlo, no fue nadie, el vallismo tampoco fue. Habrán ido algunos dirigentes aislados, pero no hubo nadie, había 50 personas. Bueno, nadie no. 50 personas había. No, había un poquito más. Si mira la foto va a ver. Pero no importa. No había nadie. Falló la convocatoria, no hay ninguna duda. Y eso es parte del tema. Y esa le cabe al Partido Colorado también y al Partido Nacional. Es más. Si ustedes leen todo mi libro al respecto, yo meses antes, cuando la crisis de la democracia, se lo dije por escrito al presidente Bordaberry. Yo todavía era ministro de Educación. Y por escrito se lo dije. Y le dije, tenés que enfrentar
esta situación, no sigas cediendo frente a los militares. Y le decía, está publicado también, y le decía, no te puede llegar a ocurrir lo que le pasó a Frondizi, que fue retrocediendo y cuando quiso convocar al pueblo fue tarde. O sea que eso yo se lo había dicho con tiempo y efectivamente fue lo que pasó. Es decir, el presidente fue cediendo y cuando llamó al pueblo había ya una gran debilidad. Y en ese momento había una enorme debilidad. Es en ese momento que se inscribe ese episodio del cual estamos hablando, en el cual yo tuve esa conversación personal, no como político, no como representante de un partido, no como representante de un partido que nunca le hubiera pedido la renuncia a un presidente democrático, porque nunca lo hemos hecho, la prueba está, no lo hicimos, no lo hicimos. Sanguinetti, ¿por qué le parece que la izquierda actual tiene cierta resistencia a reconocer que en febrero del 73 apoyó que los militares tomen las instituciones del Estado? Bueno, mire, porque hay muchas cosas en juego en estos debates. Primero, en la izquierda nunca ha habido, la izquierda uruguaya, nunca ha habido un reconocimiento pleno al gigantesco error, al enorme error que fue la guerrilla, ¿no? Pues no olvidemos que en este país, hasta el Che Guevara estuvo acá en el año 61 en la universidad y dijo que este era el país más democrático de América Latina, que había muchas cosas para cuidar, que tuviéramos cuidado con la violencia, que se sabía cuando se tiraba el primer tiro, no el último, etcétera, etcétera, etcétera. Desgraciadamente en el 63 empezó esta guerrilla en el ensueño tan vigente entonces de la Revolución Cubana. Fíjese que, primera cosa, no se ha reconocido el gigantesco error que significó eso. Segundo lugar, y este es un debate que tengo con muchos historiadores, algunos amigos, digo, no le dan el valor suficiente a eso en el proceso de irrupción militar. Porque acá los militares no es que aparecen un día, se levantaron y dijeron vamos a dar un golpe, ¿no? Fue un proceso de avance relativo y progresivo que se fue dando en función de justamente la irrupción de un planteo militar de una izquierda que renunciaba a la vía institucional y democrática para ir a la guerra. Entonces, esa es la razón por la cual mucha gente hoy, digamos, soslaya este tema. Y febrero fue el golpe, febrero fue el comienzo del golpe. El golpe uruguayo no fue un episodio instantáneo. El golpe uruguayo empieza en febrero y termina en junio. Pero en febrero ya había golpe. Si entendemos por golpe de Estado la subordinación del poder civil al poder militar. Y eso ya ocurrió en el mes de febrero. Entonces, hay gente que todavía discute eso, sí, lo lamento. Pero me parece que los hechos son bastante elocuentes en cuanto a mostrar que febrero es el momento del comienzo del golpe de Estado. ¿No se puede pensar la subordinación del poder civil al poder militar, por ejemplo, con los episodios que se habían dado el año anterior, si no me equivoco, en noviembre, con la prisión de Jorge Valle? Mire, no, todavía había una institucionalidad vigente, había un parlamento funcionando, había en fin, los elementos generales de una democracia que empezaba a ser, sí, agredida. Que estaba agredida por la guerrilla, que estaba llevando el debate del país al terreno de las armas y no al terreno del debate, y estaba como consecuencia sometida a esos episodios. Fueron episodios, pero ninguno marcó todavía un fenómeno de insubordinación militar abierta. ¿Cómo fue lo de febrero? Salieron los tanques a la calle. Los tanques. Fue una cosa para quienes vivíamos entonces, una cosa inédita. Los tanques en la calle para impedir que el presidente nombrara un ministro de Defensa. Nos escribe un general retirado, dice que usted se olvida de la gran corrupción que había en aquel momento. ¿Es verdad o fue una construcción de los militares lo de la corrupción política? Mire, ¿hay una autocrítica al respecto? Para los golpistas, los políticos éramos todos corruptos, éramos todos demagogos, habíamos llegado el país al desastre. Esas fueron las razones de los golpistas. Los pretextos de los políticos. Después que vino eso, nos dieron vuelta a todos de un modo u otro y ¿qué encontraron? ¿Dónde estaba la corrupción política? ¿Dónde estaba? ¿No? De modo que eso fue, desgraciadamente, un proceso de radicalización que se produjo en los militares después del pretexto. ¿Qué golpe de Estado
de América Latina dado por los militares no se dio en nombre de combatir a la corrupción. Todos. Pero había amiguismo, todos había invocaron lo prebendas. Bueno, puede haber habido episodios de corrupción. Lo de la Junta tema Departamental, recuerdo, en fin. Sí, hubo un proceso con los ediles. Ahora, ¿fueron presos o no fueron presos? La justicia civil actuó o no actuó, y fueron presos. Es decir, entonces, ¿había episodios de corrupción? Sí, los hubo. ¿Los enfrentaron o no se enfrentaron? Vuelvo a decir, el episodio más detonante en aquel momento fue la Junta Departamental. Y fueron presos los ediles, y fue preso el secretario histórico de la Junta Departamental de la época. Fueron presos todos, juzgados. De modo que hablar de que había un régimen corrupto es una barbaridad propia de golpistas. Las crónicas de aquella época que usted escribió fueron ahora puestas a disposición todas en la web. ¿Se pueden encontrar más diferencias con las que terminó recogiendo en el Cronista de la Historia? Ni idea tengo porque no corroboré. Nada más. Nada. Y si aparecen, va a poner a disposición de repente hay, sobre los que trabajó. No me juego, de repente hay, no tengo la menor idea. Y en ese caso, si siguen apareciendo algunas diferencias, va a poner va a mostrar los originales. No sobre importa, los que trabajó. sí, yo digo, en todo caso digo, no importa. Lo que importa es que ambas son frases mías, ¿no? ¿Verdad? Y no cambian hechos. Pueden cambiar una opinión, pero no cambian hechos. Sanguinetti, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Ahora, cuando son las